como una pequeña introducción, porque obviamente casi todos tienen perfil de ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos. Entonces, obviamente nos sobra hacer, digamos, como esa presentación. Yo les voy a compartir una presentación que me sirve pues como introducción al trabajo que quiero pues mostrarles y como la evolución de la temática. Y adicionalmente mostrarle pues en qué se basa todo este cuento de data center, servidores, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta ustedes que trabajan muchos en infraestructura, que ya en infraestructura tenemos un conocimiento básico de redes, ¿cierto? Entonces aquí les voy a compartir una presentación para que la tengamos. Incluso aquí tengo abierto unas aplicacioncitas de algo sencillito que vamos a realizar, pero que me parece vital para empezar y generarnos esas alertas que están relacionadas a lo que desempeñamos. Si les pregunto a ustedes, ustedes son personas que trabajan en infraestructura, uno debería tener un conocimiento básico de redes. Entonces, cuando uno le habla de redes, todos pasamos por el modelo OSI, pasamos por todo lo que son los protocolos de comunicación y obviamente aquí pues quiero como hacer conocemos algo que se llama puertos de comunicación, me imagino que todos, si no, pues aquí hacemos un repaso sencillo, igual la presentación después del encuentro se las voy a compartir. Y dentro de ella miramos algo que me ha pasado, pues, y que uno va leyendo. Yo les hago un ejemplo. En este momento estamos en una contingencia sanitaria. Entonces yo les hago una pregunta para que vamos, digamos, rompiendo el hielo. ¿Ustedes se imaginan que cuántos incidentes de seguridad se pueden estar presentando en el mundo actualmente? Digan cualquier número, Gloria, César, los que están hoy conectados. ¿Cuántos se imaginan? Hola, ¿me escuchan? Profe, pues yo una cifra no le puedo dar, pero sí realmente se puede decir que se ha hasta llegado a duplicar eh, todo este tema de ataques como tal y por lo tanto los mismos incidentes. Bueno, yo les voy a dar cifras. Yo les voy a mandar, incluso se los voy a compartir. Existe un boletín mensual que saca Symantec que muestra pues todo lo que son boletines de seguridad. En este momento se está hablando de 300 millones de ataques a la seguridad. Mucho, ¿cierto? Demasiados, ¿listo? 300 millones. ¿Y saben cuál es lo más paradójico? Ahí en cuál es la infraestructura a la cual más ataques de seguridad se le están haciendo. Tampoco se imaginan. Profe, pero A las redes. No, no, no. Porque no, ¿a qué infraestructura se le está haciendo el mayor número de ataques que resulta paradójico en la situación que estamos? En las infraestructuras de salud. ¿Cierto que es muy paradójico? Las infraestructuras de salud son las que mayores ataques a la seguridad se les están haciendo. Bueno, esos son datos anecdóticos. Son datos que son sueltos, pero sirven como para ese abrebocas, digamos, de poder hacer ese análisis. Si yo les muestro esto, para ustedes no es desconocido, el modelo OSI. Modelo OSI que uno siempre, cuando es profesor de redes de datos, tiene que obligatoriamente pasar por él. Lo acordamos, modelo de 7 capas, en el cual pasamos desde el modelo físico hasta el modelo de aplicación, desde lo más, digamos, la parte física hasta lo más lógico. E incluso cuando uno utiliza, por ejemplo, un Nmap o una aplicación de estas que utiliza para hacer escaneo de puertos, uno
todas estas 7 capas las puede incluso visualizar en esos analizadores de tráfico, en eso que llaman sniffers. Entonces, obviamente, todos debemos de haber pasado por ahí. Y ustedes, si de pronto alguno trabaja en infraestructura, le toca manejar servidores de MZ o todo ese tipo de infraestructuras de seguridad, saben que hay que filtrar tráfico, filtrar TCP, o sea, UDPs, o sea, todo lo que usted define cuando IP tables, cuando a mí me tocó IP tables, todo ese tipo de, digamos, de reglas que se le ponen a esos dispositivos para evitar que un tráfico no muy fideligno pueda entrar a nuestra red y afectar el funcionamiento, ¿cierto? Entonces, obviamente, partimos de acá, modelo OSI de redes. Entonces, ya sabemos conceptualmente y por convergencia, ustedes todos son jóvenes, a mí me tocó protocolos de comunicación, tienen claro que es un protocolo. Sí. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Un protocolo de comunicación es un lenguaje, por así llamarlo, hagamos la analogía, que permite la llegada de una comunicación de un punto A a un punto B. ¿Cierto? En redes y en comunicación se segmentan en dos, protocolos TCP y UDP, dedicados a la conexión y a la no conexión. Por ejemplo, yo acá con usted lo que estoy haciendo es un protocolo de comunicación. ¿Cuál es ese protocolo? El idioma. El español. Si yo hablara en otro idioma y usted no lo entendería. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos tocó configurar redes Nobel. No sé si todavía haya infraestructuras con Nobel. Hace años, me tocó estamos hablando en el año 2000. Nobel con protocolo IPX, SPX, entonces tenían servidores Windows NT Server, servidores Nobel para manejar toda la parte contable, y entonces los protocolos. Eso hacía que, como hay que hacer interpretación en dos protocolos diferentes, obviamente las comunicaciones digamos, son más lentas. Por ejemplo, si usted está hablando, yo hablo con alguno de ustedes, con César, con cualquiera de los que están en el curso, y yo le hablo en inglés y él no habla inglés y entonces él me entiende solo español y hay que traducir con una persona que haga esa traducción a un dispositivo, se hace más lenta, es haciendo la misma analogía que hacía el compañero, ¿cierto? El modelo TCP/IP obviamente no es tan complejo, no tiene tantos modelos, tantos niveles, porque obviamente es un nivel que va más más desde lo lógico, pero obviamente toma la estructura del modelo OSI para poder, digamos, funcionar. Y obviamente entonces aquí en la parte de arriba, la suite de protocolos, vemos cosas que sí reconocemos más fácil. HTTP, ¿qué es el HTTP? ¿Protocolo de qué? Web. Por eso, pero, o sea, ¿y por qué lo muestro? Porque es que todos estos protocolos es cuando vamos a hacer un análisis de un tráfico, obviamente saber y entender qué tráfico está transitando por nuestra red. Entonces el SMTP, De correo. todo lo de correo, Telnet, cositas viejitas, FTP, los DNS son muy importantes. El protocolo SNMP que es para la gestión de redes. Bueno, esto pues obviamente no es, esto es como, entonces ya pasamos a protocolo, en IP de direccionamiento, teníamos direccionamiento IP versión 4, ahora tenemos IP versión 6, que obviamente nos ofrece mayor cantidad de posibilidades de direccionamiento en las redes, y obviamente ya las redes como tal tienen, digamos, un direccionamiento diferente al que tradicionalmente conocimos. ¿Sí? Bueno, entonces para comunicación extremo a extremo usamos ya lo que se llama TCP y UP, lo que decía ahorita el compañero, y empezamos entonces a mirar que hay una serie de puertos, que es un puerto de comunicaciones. Lo que pasa es que, ¿por qué les pregunto? Para que no se vuelva un monólogo y ustedes puedan interactuar y obviamente puedan refrescar cositas que trabajan día a día, pero obviamente ese conocimiento que es un puerto de comunicaciones.
Está Alejandro, César, Esteban, Erika, Fabián, Juan Fernando, Natalia y Gloria. Todos están. Profe, un puerto de comunicación es como tal el que permite habilitar el canal para la comunicación, para el servicio. Entonces, ¿qué significa un puerto como tal? ¿Qué hace? Como lo dice. Lo que pasa es que sí, habilitar un servicio, por ejemplo. Ujú. Entonces, yo aquí cualquier aplicación o servicio que usamos, incluso los programadores, utilizan algunos puertos para definir alguna aplicación especial. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que buscamos es dentro de nuestro aseguramiento de las redes? Es lograr que los servicios funcionen adecuadamente, pero adicionalmente que no estén en riesgo frente a ese puerto abierto, ese servicio, ese puerto de comunicaciones que quedamos abierto, pueda generar un riesgo, una amenaza para un incidente informático. Entonces, obviamente, aquí hice una enumeración de los puertos TCP más conocidos. No siempre que el puerto 80, que el puerto 443, que el puerto 21, el puerto 990, acá tenemos el puerto 25 para el protocolo SMTP. Obviamente, cuando hablamos de SMTP y protocolos para correo, uno viene a la memoria que el servicio de correo tiene dos cosas, el servidor de entrante y saliente, y tener en cuenta que el SMTP es para la comunicación directa entre servidores de correo, y obviamente para la descarga hacia el usuario final está otro protocolo. Otros puertos. Y como para complementar, entonces yo me traje esta figurita de las pilares de la seguridad de la información. La distinguen: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y si yo hago parte de un aseguramiento de una red, los tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque ¿qué es la confidencialidad? Así en antioqueño, asumo que todos somos antioqueños, si hay alguno de otra región, ¿qué es confidencialidad para ustedes? ¿Y por qué hacemos ese análisis? Porque es que lo que debemos de tener presente cuando nuestra red está funcionando, toda nuestra infraestructura, es garantizar que esos tres pilares funcionen adecuadamente. ¿Qué es la confidencialidad? Por ejemplo, Juan Fernando. Juan Fernando el que más me ha contestado. Natalia, sin miedo. Profe, la confidencialidad, como tú lo decías, es un pilar de la información que busca que la información sea accesible únicamente a las personas que están autorizadas a acceder a dicha información. Perfecto, definición clásica y ahí está. O sea, confidencializar que solo pueda tener acceso los que están autorizados. Cuando empieza a violarse esa confidencialidad, ahí es donde. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir cuando hay una violación a la confidencialidad de la información? Profe, pues entre muchas cosas, eso se puede afectar, puede incluso afectar la intimidad de las personas, verse expuesta a ese derecho, a que se Claro le que sí. vulneren esos derechos. Correcto. Bueno, entonces, el otro, la integridad, clave. La información no puede ser alterada, eliminada, sustraída. Que la información, como dice el compañero, va de un lugar A a B, llegue tal cual, como inició el mensaje o como el paquete de información, como lo quiera llamar, al otro lugar. Que no sea, que si yo tengo A, al otro lado de llegar A, no puede llegar A1, no puede llegar XA, no puede llegar 1A, 2A. Es exactamente. Y obviamente yo tengo que garantizar que esa integridad se dé en la información, no solo en las comunicaciones, sino a todo nivel. En una base de datos, la integridad es importantísima. No sé si tiene alguno otro ejemplo frente a esa variable. Y yo creo que una de las que más buscamos, que es el tercer pilar en la parte de aseguramiento de las redes, la disponibilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es garantizar que nuestros servicios estén
digámoslo en palabras no tan técnicas, esté al aire 7 por 24, con una disponibilidad, y obviamente el tema de disponibilidad es algo complejo, es garantizar que haya un menor número de desconexión o de no disponibilidad del servicio, de no accesibilidad en un lapso de tiempo. Entonces, cuando se hacen negociaciones de ANS en disponibilidad, obviamente todos esos números tornan en qué valores, 99 punto algo, disponibilidades al 100, difícilmente, y obviamente cuando yo tengo que garantizar disponibilidades al 100, digamos al 100 no, entre más tiendan a 100, son más costosas y la infraestructura es más robusta. Eso lo tenemos claro, por ejemplo, entonces acá tenemos cifrado para confidencialidad, cifrado de datos sensibles, entonces aplicar una encriptación, aplicar un software, por ejemplo, yo le puedo aplicar a mi casa un software sencillo como Veracrypt, y yo con Veracrypt puedo montar un volumen y encriptarlo con cualquier algoritmo hash que me permita que esa información solo pueda ser vista por los que necesite. Y eso me garantiza que esa información crítica, que normalmente uno lo que protege es la información crítica. Transporte, almacenamiento, de cinta, eliminación de archivos temporales, registros de acceso y difusión. En seguridad de la información, obviamente, como curso de seguridad no es, pero tiene muchos elementos que en el aseguramiento están ligados, porque ¿para qué sirven las bitácoras, los logs? ¿Para qué nos sirven? Para Para hacer hacer un un registro, monitoreo. registro. Cuando yo hago mucho el ejemplo con entidades bancarias, ¿de qué me sirve que el vigilante vaya al banco 3, 4 veces al día y nunca revise las bitácoras, qué incidentes ocurrieron? O si usted tiene una bitácora de algún servicio, de algo grabado, y usted no lo valide. Un monitoreo de transacciones críticas Por eso. que se Entonces, por realicen. ejemplo, nos pasaba en estos días, en un ejemplo que nos sucedió, todos los sistemas ya generan alarmas, todo eso automatizado, te la manda el celular, te hace una alarma en el sistema, y entonces un disco duro a punto, digamos, de llenarse, y él genera alerta, usted lo pone determinado porcentaje para que lo alerte, y si usted esa alerta no le para bolas, pues como dicen vulgarmente, no sirve de nada, porque en un momento el disco se le llenó y se le generó un problema en la aplicación. Lo mismo, usted le pone una alarma al carro y su carro está parqueado y empieza a sonar y usted no sale a mirar qué pasó. Puede que sea que alguien pasó y lo movió y una alarma muy sensible, pero para eso es la alarma, para que le genere algo preventivo. Dentro del análisis de riesgos informáticos hay unas cosas que para la mitigación de riesgos son los mantenimientos. Entonces está mantenimiento preventivo, detectivo y correctivo. ¿Cuál es el más costoso? El correctivo, cuando yo ya tengo que ir a intervenir porque el incidente ocurrió. Los mejores son, y que deben de funcionar muy bien, son los preventivos, porque lo hacen antes de que ocurra el incidente. Entonces es muy importante uno poder esas bitácoras tenerlas bien analizadas. Entonces la parte de integridad, configuraciones apropiadas, controles de acceso, protección de datos, securización de documentos. Yo les digo esto por lo siguiente, voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que no sea simplemente unas diapositivas. Entonces, uno tiene compañeros que son muy gomosos y entonces hicieron un pentesting. Un pentesting es digamos, pues un análisis de seguridad, una test de penetración para validar desde el hacking ético debilidades en un sistema. Entonces uno en el año 2020 consideraría que empresas, instituciones gubernamentales, privadas, tengan unos niveles de seguridad aceptables. Y me contaba, Mauro, es que es increíble que nosotros como asesoría a determinadas X y Y, no, obviamente no voy a dar el nombre por temas de confidencialidad, hicimos un pentesting y les entregamos el informe, vea, la clave, el usuario por defecto SQL en la base de datos tenía la clave en blanco sin cambiar. Entregaron el informe. 8 días después hicieron la validación y no habían hecho el cambio después de que tenían el reporte acerca de que tenían una habilidad.
Como hacking ético, como desde la parte, digamos, novelesca, la parte buena, se descubrió, creen que un atacante, un delincuente informático, una persona que esté con miras de pronto hacer una intrusión no permitida con cualquier objetivo, monetaria, no monetaria, ya no había hecho algún intento frente a ese sistema que tenía esa debilidad. Porque algo que tiene un delincuente informático es que tiene persistencia. Si encuentra que hay un sistema, digamos, de seguridad fuerte, más fácil va a buscar otros objetivos, otros targets, que continuar en uno que tiene un sistema fuerte como tal y va a buscar los más débiles. Y en la parte de disponibilidad, entonces obviamente planes de copias de seguridad, recuperación, alta disponibilidad, sistemas de alta disponibilidad, todo lo que me garantice redundancias, o sea, todo ese tipo de conceptos que me garanticen que el sistema no se me... Vamos a, entonces aquí a hacer un ejemplito sencillo, ¿cierto? Yo aquí lo voy a... Por acá se está conectando otro compañero. Ah, ya se conectó. Entonces, oh. Entonces, ¿saben qué es un NS lookup, cierto? Por aquí lo abrí. Un NS lookup. Bueno, me voy a volver a ingresar. Que me sirve pues como para validar de servidores DNS, todo ese tipo de cosas, que lo tengo en la consola de comandos. Entonces, si quiere alguno de ustedes me colabora, me lo puede copiar en el chat o me lo dice, algún dominio de empresa o algo que no vamos a hacer nada, simplemente para validar lo fácil que puedo tener en riesgo la seguridad de mi empresa, de mi página web, de todo ese tipo de cosas. Alguno que me diga, de pronto me lo escriba en el chat, un dominio o algo así, o yo lo coloco. No sé de quién. Erika, ¿dónde es que trabajas? EPM. Bueno, no. Al colombiano, casualmente estoy haciendo pruebas con el colombiano. Listo, le hacemos a cualquiera. Entonces voy aquí a abrir una herramienta básica, ¿cierto? Incluso las puedo compartir, es muy fácil, que muchos la deben de conocer. Entonces aquí, el colombiano. Bueno, esta aplicación, entonces yo le puedo hacer un pin, le puedo hacer un trace, un voice, puedo mirar muchas cositas. Entonces, por ejemplo, le puedo hacer un pin para mirar si tiene un firewall. Entonces me da una dirección, ¿cierto? ¿Sí la ven ahí? Están viendo el ejercicio, como lo simple. Sí, Esto no es ninguna práctica, sino que es para que vean hasta dónde uno puede, o sea, cómo no para cualquier persona, desde lo ético, desde lo no ético, fácilmente puede obtener información en la cual con esa información puede buscar una vulnerabilidad y en un momento dado un sistema ponerlo en riesgo, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner, entonces puedo aquí analizar también. Miren, entonces por ejemplo, si ven, este tiene un servidor Apache, ¿cierto? Si ven acá, entonces yo me podría con la información, en este caso, pues, entonces yo puedo empezar a mirar, por ejemplo, hay unos que me entregan información que no está hecho, incluso lo encontré algunos con WordPress, HTTP 1.1, entonces me puedo ir, por ejemplo, en un caso de esos, incluso lo dejé en la presentación, por ejemplo, aquí hice unos casos, benetic.net, vamos a colocar este. Me hice la expiración del registro. El registro expira en 2022. Y lo vamos por acá por la web. Miren que está con WordPress. ¿Sí lo ven acá? WordPress. Es un servidor en Linux. Esto es puro Unix. Y un HTTP1. Listo. Entonces, listo. Yo me voy con este ejemplo.
y me voy para el RFC, incluso se los coloqué en la presentación, aquí se los voy a colocar, el RC del protocolo 1.1, tiene como 80 páginas, está en este link, y yo con esto puedo conocer toda la información de este y empezar a buscarle vulnerabilidades, y puedo, un momento dado, si soy bien gomoso, tratar de buscarle debilidades a ese sitio como tal. O le puedo poner, con esta dirección que me entregó, hacerle un footprint, escaneo de puertos, a ver si de pronto me muestra que tiene puertos abiertos. Muchachos, ustedes que son de especialización y que casi muchos tienen puestos que están en relación a infraestructura, miren, así como para uno es muy fácil, para una persona que esté buscando hacer un daño también lo puede hacer. Y si obviamente no lo hace con esta herramienta, esto simplemente, pues les digo que es una cosa rudimentaria, sencilla, pero entonces usted coge una herramienta Kali Linux, una herramienta de ese tipo, con el que tiene forense, que tiene un miles de utilidades como navaja suiza, pues, y usted puede hacer lo que quiera. Entonces, obviamente, lo fácil que es poderlo hacer para analizar qué debilidades tengo. Entonces, miren que eso no es cosa del otro mundo. Obviamente, tener unos conceptos básicos de la mayor utilidad, el mayor número de utilidades que se tienen en este concepto, si se utilizan bajo Linux. Bajo Windows no funcionan tan bien, incluso aquí las tengo bajo Windows, pues, como para hacer el ejemplo con ustedes, pero no es ni para darles una clase de cómo lo hacen, sino para que se contextualicen lo fácil que puede ser. Entonces, el aseguramiento de las redes es un tema que tiene que ver con muchas cosas desde lo técnico, pero desde la formación. ¿Cómo yo debo de hacer ese aseguramiento? ¿Cómo debo de hacerlo? A nivel de qué forma lo debo hacer y qué debo de tener en la cabeza para poderlo hacer. Listo. Bueno, Profe, aquí, ahí hay una cosa que de pronto uno ignora mucho y es que no solamente se puede hacer desde un Linux o un Windows. Yo, por ejemplo, tengo herramientas en mi dispositivo, en mi celular, que es Android. Entonces tengo, por ejemplo, un Termus. Entonces ya vos puedes tirar código Linux. Tengo, por ejemplo, un Nipper, que es un software que hace lo mismo que estás haciendo, pero desde el celular. Entonces vos desde cualquier sí, lugar donde estés claro, esperando, pues si estés ahí matando el tiempo, pues empezás a hacer un escaneo igual, él te va a contar qué versionamiento tiene, si, pues qué dejaron ahí visible, qué versiones de sistemas, qué versiones de servidores, qué puertos tiene abiertos. Entonces ya no se va para Linux y empieza a cacharrar. Por ejemplo, a yo instalé cacharrear. el Ternus y el Ternus lo instalé y también configuré el Python y configuré el SQL Injection y ya uno empieza y empieza a encontrar y empieza a escarbar y así empieza a instalar otras soluciones. Hay unas soluciones muy bacanas como Wi-Fi Slacks, eso es demasiado completo, así como vos decías, una navaja suiza. Y también empieza a instalar cositas sin necesidad de tener un computador, algo muy visible, sino que empieza uno a experimentar y a encontrar cosas. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros o ustedes como, digamos, dentro de la parte de aseguramiento? Es poderse proteger frente a ese tipo de cosas, porque ustedes están del otro lado de la protección y desde el otro lado hay miles de herramientas, incluso, ustedes lo saben, un ataque de fuerza bruta para hacer una, digamos, una desencriptación de una clave. Entonces, por eso cuando usted le dicen, y ustedes que son, cuando les toca configurar claves, yo creo que les dije hace 8 días, entonces, que es que la clave es muy larga, numéricos, alfanuméricos, letras, símbolos, y se da esa en la cabeza, que eso es tan difícil de aprender, pero es que, pregunta, uno por ejemplo, con un DNS, con la información del DNS, con la información del servidor de correo, yo le puedo atacar el correo al gerente de una empresa, y con eso le puedo generar un problema fuertísimo. Porque obviamente hay una tendencia que es la ingeniería social, que la ingeniería social va allá, digamos, desde trucos, artilugios, que van más allá de lo técnico y que van desde lo personal, cómo yo hablo, cómo yo converso y cómo yo puedo extraer información sin necesidad de utilizar esas técnicas. Eso es un gran porcentaje y hay digamos,
estadísticas acerca de que la mayoría de ataques que se presentan a nivel de las redes y a nivel de las infraestructuras y todo se da por personal que está dentro de la misma red. ¿Por qué? Un empleado insatisfecho lo echan. Un ejemplo, yo sé, por ejemplo, en EPM, porque tuve la fortuna pues, estábamos hablando hace 15 años, no fui empleado, fui contratista, en esa época llamaba el SWIN, el Servicio al Usuario Informático. Allá, por ejemplo, hay un flujograma definido, termina tu contrato, se termina y inmediatamente se desactiva, deshabilita todo. Pero hay empresas que un mes después y todavía la cuenta del usuario que despidieron o que ya no trabaja, todavía activa. O pasa que un correo electrónico de un funcionario de determinado dominio lo envían y ya no trabaja allá y todavía ni siquiera parece que ya no existe, sino que todavía, o sea, normas básicas que no se siguen. Por eso es muy importante, digamos, ahí la aplicación de estándares a nivel de seguridad ISO 27000 para el sistema de gestión de seguridad de la información y todas las ISO 27000, la familia que tiene varias, análisis de riesgos, todo ese tipo de indicadores de riesgos, todo. Entonces es muy importante que ese aseguramiento se haga de una manera ejecutiva, o sea, cuando nosotros hablamos, el compañero, ¿cuál es el nombre tuyo, Juan Fernando? El que me estaba hablando ahorita. Juan. Sí, profe. Entonces, obviamente uno como sea, pero desde la empresa, uno lo que tiene que hacer es generar un aseguramiento de una manera, digamos, muy profesional para que nuestra red y todos nuestros recursos informáticos queden bien protegidos, porque lo más valioso dentro de la empresa es la información, ¿cierto? Pero básicamente, pues no. Entonces, mire lo fácil que puede ser. Un RFC y empiezo a buscar un exploit. Lo que hablamos, cuando hablamos de un exploit, entonces voy a buscar exploit de Apache tal versión. Que si es versionamiento con impar o par, entonces si es impar es seguro, si es par no es tan seguro. O sea, todo ese tipo de cosas. Y obviamente hay que leer bastante y le toca bastante cacharrear para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, esas herramientas que nos sirven, por ejemplo, un analizador de protocolos, un sniffer, nos sirven para visualizar qué tráfico hay en la red. Entonces, con acá lo que hice pues con de este ejemplo, básicamente era para mirar qué puertos tiene abierto, incluso haciendo un análisis, no me acuerdo de cuál hice, puerto 80, un montón de puertos abiertos, eso es pues, tener expuesta la red a problemas y a dolores de cabeza. Entonces tenemos los analizadores de protocolos que nos sirven para qué, para mirar qué está circulando por la red, analizar el comportamiento, detectando errores, congestiones. ¿Cuál es uno de los servicios que más se usa en los servicios? Porque hay un concepto que se llama servicios y aplicaciones en Internet. Uno de ellos es el correo electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios más utilizados. Cuando hicieron la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres, ahí apareció y mucha gente lo pasó desapercibido. Tim Berners-Lee, que fue uno de los fundadores de los servicios de WWW. Y por ejemplo, un experto de MIT decía que si tuviera que volver a crear los servicios de red, uno de los que no crearía y que no hubiera creado es el correo electrónico. ¿Por qué? Es uno de los servicios que más genera basura y tráfico inoficioso en la red. A usted, obviamente, porque nosotros ponemos firewall y ponemos todos esos dispositivos para que ese tráfico no llegue a nuestros buzones de correo, pero normalmente el 80% de lo que llega por correo es basura, propaganda no autorizada, todo tipo de información que no es la que necesitamos. Entonces acá en la parte de analizadores de tráfico, los sniffer pueden capturar contraseñas, pueden capturar información confidencial o patentada, pueden utilizarse para hacer mella en la seguridad del entorno de red. Los puedo utilizar para hacer ese análisis, pero también me pueden servir con fines no tan buenos. Profe, yo tengo una consulta. Yo soy Alejandro, el que te estaba hablando ahorita sobre el tema del cacharreo con los distintos software, aplicaciones. Pero yo tengo una inquietud. Yo me pongo a analizar, por ejemplo, un sitio web
y yo encuentro que ese sitio web tiene unos puertos abiertos. Entonces, la quietud mía es si tiene los puertos abiertos es porque usa algunos servicios que requiere esos puertos abiertos, o no debería ser así. Si yo, por ejemplo, encuentro que son, no sé, él hace un análisis de 15 puertos, 20 puertos los más comunes, los que mostraste ahora, pero encuentro el 21, el 22, el 80, el 443. Y si, por ejemplo, es un sitio mío, pues, digo, es que yo necesito tenerlos abiertos, porque si no, ¿cómo genero la comunicación? O debería de ser configurado o parametrizado de una manera diferente para que cuando alguien haga un scam no los encuentre. Exacto. Usted los puede tener abiertos, pero cuando genere ese tipo de scan, sean invisibles para esos escaneos de puertos. Obviamente ustedes saben que ya el HTTP obviamente no es un protocolo seguro. Entonces obviamente ya todo se trabaja con ¿qué? Con HTTPS, o sea, un HTTP seguro. Eso es una de las cosas que también se analiza, pero puede que esté abierto, pero no visible. Entonces, generar que ese puerto no sea visible ante, digamos, un escaneo como tal tradicional que se le haga a mi red. Incluso todos esos escáneres, usted cuando esos escáneres se utilizan incluso para analizar en una red LAN todo lo que tengo en cada uno de mis dispositivos. Por ejemplo, yo estaba mirando y uno, por ejemplo, en el administrador de Windows, a mí sí me coge, a mí me pueden, por eso hay mucha gente que es neurasténica con ese tema. Si a mí, por ejemplo, me capturan mi máquina, me la pueden incluso apagar, me la pueden, digamos, desde un objetivo, si logran sobrepasar el firewall que tiene de mi ICP, quedó expuesto. O sea, también tengo que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, uno de los analizadores más comunes, incluso en todos está, incluso el que utilicé para hacer ese ejercicio sencillo no está ahí, que lo utilizo hace poquito porque es muy sencillito. Pero obviamente que se los puedo compartir, que es el Spike. Tiene todas las utilidades, pues lo que les decía, hacer tracer, puede hacer verificación de DNS, verificación de todos los servicios web como tal que estaba mostrando ahorita, que me da toda la información. Me da toda la información. Es que mire que si está disponible puedo tener toda la información y yo puedo, basándome en lo que encuentre, puedo buscar vulnerabilidades basadas en la información que me entregue. Entonces eso también. Por ejemplo, el colombiano. ¿Quién fue el que me dijo que trae el colombiano? Ya la creo que ya la había analizado. Casualmente voy a... Pero es que le falta como una M, ¿no? Creo que es como el colombiano, antes del colombiano hay una M, si no estoy mal, es M. el colombiano, si no estoy mal. Creo que es sin www, sino que simplemente es m.elcolombiano.com. Sí, dale, espérate. Sin .co, Sin solamente. punto co, sí. m.elcolombiano.com. Póngale después de la M. Exacto. Yo había hecho el ejemplo, pero lo he hecho con otra. Mire, tiene servidor Apache. Pero... A ver, entonces miremoslo por acá. Pero como les estaba diciendo ahorita, o sea, básicamente es poder mirar que para esa persona o ese grupo que lo hace de una manera, digamos, profesional, obviamente tiene herramientas, muchísimas herramientas a la mano que le permiten Yo hacer ese encontré un trabajo. poquito más de información con un software del celular. Y me mostró la dirección IP,
Me muestra también la versión de NGINT, que es el 1.1, 1.14. Y en el Nmap muestra que todos los puertos están cerrados. Pero digamos pues que está mostrando mucha información porque muestra hasta la versión Y con de... y con la versión yo le puedo buscar debilidades a ese tipo de versionamiento. Me muestra que está en Moodlet y pues, me muestra mucha información. Yo creo que ya uno empieza a escarbar y a encontrar qué vulnerabilidades tienen esas versiones. Sí. Bueno, entonces seguimos. Compañero tiene muchas utilidades. Aquí hay otras que le pueden aportar más a ese trabajo que hace. Entonces, Whitechart, todos hemos utilizado Whitechart. Es de los más comunes analizadores de protocolos que existen. Yo me acuerdo que en la universidad, cuando en la especialización, puro Whitechart para hacer todo ese análisis de tráfico. En cada uno les compartí pues el link para que lo descarguen si lo quieren utilizar. Cómo es el ambiente como tal, tiene versiones para Mac, para Windows. Pues, como les digo, la mayoría digamos, de estos software y los proyectos como tal trabajan mucho mejor bajo ambiente Linux. Entonces, este analizador en este caso selecciona la tarjeta de red. Entonces, si quiero tener una tarjeta, si la tarjeta está en modo promiscuo, todo ese tipo de cosas. Capturar sobre las tarjetas que necesito hacer digamos, el análisis. Ahí está todo escrito cómo lo puedo hacer. ¿Qué sucede con todos los paquetes que se muestran? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner a correr alguna aplicación y poner el Whitechart a funcionar y empezar a mirar qué es lo que está pasando por ahí y capturar todos los datos a qué horas están, a qué horas pasaron. Y un videíto de cómo funciona, también lo adicioné. Aquí hay otros, está el Capsa Free, este es libre. Está el NWS Sniper, también lo pueden descargar de acá. Está el Nearsoft. Está uno para plataformas de Solaris. Obviamente este tiene costo, si yo quiero tener todas las utilidades. El Manage Engine Nearflow Analyzer, que también lo puedo utilizar. La ventaja que tienen ya todas estas, digamos, estas aplicaciones, estos proyectos para hacer análisis de protocolos, los sniffer, es que ya todos son versiones gráficas que me permiten, digamos, visualizar de una manera muy agradable para el usuario. El Savius Omnipep, otra aplicación, y las imágenes son de tal cual como son los ambientes de cada uno de ellos. Y tenemos el Net3Set Network Miner, otra aplicación, y todas, como dice el compañero, tiene otra. ¿Cuál es la que vos decís? De pronto, bueno, lo que pasa es que la tenés del celular, como para que los otros compañeros la vieran. Yo soy muy novato en esto y ahí me disculpan si de pronto digo algo que no es o me equivoco, pero apenas estoy como aprendiendo. Pero encontré una que se llama Wi-Fi Slash. Eso es una ¿Cuál? versión como Wi-Fi Slash, como Wi-Fi Slash. Termina en X, S-L-A-X, AX. Así, Wi-Fi S-L-A-X. Eso es una versión de Linux, pero es una navaja suiza, eso trae de todo, absolutamente de todo. Entonces, por ejemplo, yo usaba primero para hacer análisis de Wi-Fi, y tumbar, pues, identificar contraseñas. Yo usaba, por ejemplo, no sé, una que es muy común, que se llama ApeCrack, ¿cierto? Pero encontré ahí Sí, esa sí la conozco. muy común, pero encontré ahí como la mejora de ese Lo que pasa, software. O sea, ya es capaz de montarte ahora la tarjeta de red y es capaz de hacer muchas cosas más automáticas que uno usar el crack e encuentra los paquetes más fácil. Y logré romper una seguridad de un router, pues obviamente mío,
que con el CRAN no fui capaz. Entonces, digamos que no solamente tiene eso, tiene demasiadas cosas, tiene ataques de SQL injection, tiene temas de análisis de vulnerabilidades también, como Nexus, OpenBAS y muchas cosas más, pero es demasiado completo. A mí me gusta mucho Kali Linux y lo estoy tratando de aprender. Pero esa herramienta que también no lo puede hacer un boot con el CD, con el medio, cuando vos entras ahí encontrás tantas cosas que te confundís. Entonces toca empezar como a estudiar por pedacitos, dependiendo como el target tuyo, cuál es tu objetivo. Pero es muy bacano, es demasiado bacano. Es tanto que empecé como a enfocarme en unos temas, pero tiene muchas cosas. Digamos que tiene todo lo que nos estás contando, pero muchas cosas más. O sea, es gigante el paquete de cosas que trae eso. Para que le pegue una miradita por ahí en YouTube y van a darse cuenta que todo lo que trae eso y es muy funcional porque lo puedes iniciar sin necesidad de que esté instalado en ninguna parte, que es un boot. Bacano eso. Ojalá lo puedan mirar Muchas y gracias por ese saquen el aporte. gusto. Y lo que buscamos es poder, digamos, verificar dónde estamos. Bueno, hasta dónde llega lo que yo debo de tener en cuenta para ese aseguramiento. Por eso, digamos, dentro de los tips que en cada encuentro sincrónico les voy a ir dando, vamos a tener, por ejemplo, tengo uno de todas las plataformas que están relacionadas al protocolo SNMP, que son plataformas más robustas para hacer, digamos, monitorización de la red como tal, que son muy importantes porque es que ahora todo es validar la configuración. Digamos que no es difícil, pero yo cómo le hago ese seguimiento a mis sistemas, cómo hago yo esa validación de que si están funcionando bien y él cómo me hace el reporte y me genera las alertas con los agentes que yo instale en cada aplicación, en cada, digamos, estación que pertenece a mi dominio de red como tal. Bueno, hoy les tenía para contar esto, no quería como hacer como una introducción de lo fácil que podemos estar en riesgo y cómo debemos de pensar y obviamente dentro de los tips que vamos a trabajar es como administrador, si yo tengo el rol de administrador, ¿qué debo de tener en cuenta para ese aseguramiento? ¿Desde dónde debo de empezar? O sea, ¿qué debo de tener en cuenta para poderlo hacer? Porque lo del compañero es muy interesante, pero uno ese cacharreo lo tiene que volver muy ejecutivo porque a nivel empresarial, obviamente, yo tengo que tener, digamos, bajo estándares de calidad, bajo normatividad, bajo normas, cómo poder proteger y asegurar que la información que circula en mi plataforma corporativa lo hace de manera segura y sin riesgos. O, como en todo, en el análisis de riesgos, siempre existen riesgos, pero yo puedo bajar la probabilidad de que ese riesgo se pase a ser un incidente y cómo me puede impactar a nivel empresarial y poner en riesgo la seguridad, la parte económica, porque lamentablemente todo al final se traduce económicamente. Voy a poner un ejemplo. Caso de un departamento de contabilidad, sistema contable, los encargados de hacer las copias de seguridad las hicieron, pero no validaron que la copia de seguridad estaba bien hecha. En un momento dado hubo un problema con la base de datos y cuando fueron a hacer la recuperación de la base de datos estaba mala. Perdieron un mes de trabajo ingresado al sistema. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Contratar horas extras y poner al mismo tiempo de hacer el día a día en el sistema contable, les tocó ponerse a desatrasar y desde los documentos físicos empezar a subir la información para quedar al día. Eso tiene un impacto económico incluso. Y si casualmente es en los días de cierres contables ante los organismos de control, eso me puede generar una multa, una sanción. Entonces es muy claro tener que el aseguramiento va desde, digamos, desde lo técnico, pero también desde lo administrativo y yo cuáles son las estrategias que utilizo para que ese aseguramiento esté bien realizado, bien documentado. Obviamente la parte de documentación es vital. Ningún sistema, bases de datos, aplicación puede ser la mejor, pero si no tiene una documentación bien realizada, bien diseñada, bien estructurada, no me sirve de nada. Eso era lo que les tenía para contar hoy y obviamente
es interesante, obviamente nos vamos a ir chispeando de cositas que vamos a ir encontrando, hay mucha normatividad que leer, yo les voy a compartir mucha documentación que tengo, incluso voy a bajar el, el boletín o reporte de Symantec que les hablé ahorita para que vean cómo es que hay un reporte de vulnerabilidades, reporte de problemas que se encontraron, entonces que, por ejemplo, Microsoft que saca todo el reporte de vulnerabilidades y entonces por eso a todo le hace parche, le hace updates para que los sistemas no queden expuestos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, por este lado no. No, les agradezco a todos por la participación. Incluso estaba asustado para el encuentro sincrónico porque empezó a tronar y se me desconectó el modem varias veces. Y yo dije, Dios mío, me va a tocar por el celular, pero gracias a Dios lo pudimos hacer porque ha caído lluvia muy fuerte en el día de hoy. No, les agradezco a todos por la participación y les voy a colocar también el video por si alguno lo quiere volver a ver con todo lo que trabajamos hoy. Y la presentación la coloco ahorita mismo, la pongo disponible en el chat, en el foro de anuncios. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, No, profe. gracias a ustedes Profe, muchas gracias. por la Muchas atención gracias. y ojalá les haya agradado el día de hoy. Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Que es un